Amén, maestra. Bueno, Hermana. gracias. Buenas noches, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por este privilegio hoy de compartir con ustedes este tiempo de edificación. Bienvenidos a todos a este tiempo de la Escuela de Formación Discipulado, a este tiempo de formación. Espero en Cristo Jesús que sea un tiempo para todos de mucha bendición, donde vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Gracias a todos los que ya están conectaditos y a los que nos faltan y que no han podido llegar. Oramos para que Dios disponga todo y pueden estar esta noche conectados en esta enseñanza. Gracias a todos por la disposición, por ese deseo que tenemos todos de aprender, de avanzar en el conocimiento de Dios, del reino. Y que sea el Señor hoy hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Y bueno, nos disponemos en el nombre de Jesús. Primeramente vamos a hacer la reflexión y la oración. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta primera diapositiva. El texto hoy de la reflexión es 1 Corintios 1:10. Voy a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, la palabra de hoy nos dice, os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una súplica, es una rogativa de nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos ruega el Señor en el nombre de Jesús? Que hablemos todos una misma cosa, o sea, que no haya entre nosotros una división, que hablemos una misma doctrina, que hablemos una misma palabra, que nos enfoquemos en su palabra, que no andemos nosotros como en nuestro propio pensamiento, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en ese propósito del Señor que tiene con nosotros como la iglesia de Cristo, que no estemos fragmentados, que no estemos divididos, ¿sí? Como iglesia de Dios, porque las divisiones en el cuerpo de Cristo, que no hablemos ni pensemos cosas diferentes a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra, sino que estemos unificados, hablando ese mismo idioma, esa misma palabra de nuestro Señor, con esos principios bíblicos que estamos aprendiendo, que se establezcan en la palabra de Dios y sus principios en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestro corazón y nuestra mente estén llenos de la palabra de Dios, de esa misma doctrina que el Señor quiere. Que por nada estemos divididos, que por nada estemos fragmentados, que estemos perfectamente unidos y perfeccionándonos en las verdades de Dios, en su verdad bíblica como ese cuerpo de Cristo, y que tengamos esa mente, la mente de Cristo, esa misma mente que nos lleva a nosotros a renovarnos con su palabra, renovándonos cada día en todo lo que aprendemos y poniéndolo por obra, ¿cierto? Porque lo que Jesucristo quiere a través de la palabra es y que nos enseñó el Señor a través de su Hijo, alinearnos aquí a la voluntad del Padre, a la voluntad de aquel que nos llamó a su luz admirable, que seamos en un mismo parecer, dice la palabra, que todos estemos perfectamente unidos en la mente, o sea, en la mente renovada y en un mismo parecer. Y ese parecernos ¿a qué? A Jesucristo, a esa mente, a ese consejo, a esa misma opinión, alineados a nuestro Señor, a nuestro Dios y a su santa palabra. O sea, ¿qué es lo que Dios
he aprendido yo hoy y les quiero compartir con todo mi corazón y con todo mi amor, es que estemos todos con esa mente renovada para vivir a la manera de Cristo, para que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar esté alineada para andar como anduvo Cristo. Que seamos, que nuestra boca, la abundancia de su palabra, la abundancia de una misma cosa para que vivamos en un mismo parecer, pareciéndonos a quién, a Jesucristo, hablando y pensando esa misma doctrina. Muy importante que todos hablemos un mismo idioma, porque una iglesia unida tiene ese poder y Dios nos ha llamado a darnos poder, a darnos autoridad, porque Él ya nos equipó, pero para que salga a la luz esa fuerza, ese poder, en la unidad hay poder, en la unidad hay fuerza, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy a todos, a que estemos caminando con esa mente renovada, perfectamente unidos con la palabra de Dios, a la voluntad y alineados a la voluntad y a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, abundando siempre, siempre abundando en su palabra, en sus enseñanzas, en sus principios y unidos como el cuerpo de Cristo. Esa es como mi reflexión, lo que el Señor me dio para esta noche, y quería compartirles y le doy gloria a Dios por este momento y por esta enseñanza. Continuamos, nos ponemos en una posición reverente para dar la oración de esta noche. Dios Todopoderoso, Padre de gloria, Padre celestial, Padre de alabanza, Padre de honra, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tu palabra en esta noche penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y se quede tatuada en las tablas de nuestro corazón, Padre celestial. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, para que sigamos siendo edificados como tu iglesia, como tu cuerpo, Padre celestial. Gracias por ese privilegio, Padre, por esa unidad de estar hoy, Padre, alineados y perfeccionándonos, Señor, en ti, en tu palabra, Señor. Gracias por que tú renuevas nuestra mente cada día con la mente de Cristo. Gracias por enseñarnos cada día, Señor, a vivir a la manera de Cristo, alinearnos nuestro pensamiento y nuestra mente, Señor, a tu plan, a tu propósito, a tu palabra, Señor. Gracias porque nuestra mente abunda, Señor, tu palabra cada día para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu reino. Señor, hoy te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que como el cuerpo de Cristo estemos unificados, Padre, hablando y pensando una misma doctrina, Señor. Enséñanos a andar en un mismo parecer, como tú nos enseñas en tu palabra, Señor, en esta noche de gran bendición, Señor, para formarnos, para seguirnos transformando y renovando para el servicio y para la multiplicación de las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó, de aquel que nos apartó a su luz admirable. Hoy te queremos dar gracias, Padre Celestial, porque estamos siendo renovados, cambiados, transformados, y que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento cada día se abre más, Señor, a ti, a tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayuda cada día, Padre, a estar unidos, a vivir en esa unidad, a vivir en ese amor, Padre, en ese compromiso, Padre, en paciencia unos con otros. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a tu palabra y a tu llamado, sinceros, y que seamos confiables y obedientes, Padre Celestial, para llevar a cabo la gran comisión a la cual tú nos has llamado, Padre, con ese propósito al cual fuimos separados, llamados, Padre Celestial, para que podamos estar en paz con nosotros, para que podamos estar en paz contigo y con todos, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Hoy te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y por esta nueva enseñanza que vamos a recibir hoy, Padre, para edificarnos, Señor, y para llevar y transmitir el amor tuyo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, inconmovibles en tu palabra y en tu enseñanza. Y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados maestros y hermanos, nuestro componente temático para el día de hoy del estudio de la carta a los romanos
Está numeral 1, reflexión y oración inicial, que ya la hicimos. Numeral 2, repaso de los objetivos de la cartilla, la página 1. Numeral 3, continuación del estudio y desarrollo doctrinal de la carta. Cartilla, página 10. Y doctrina de la condenación. A, condenación de los incrédulos en la cita bíblica Romanos 1 del 25 al 32. Numeral 4, resolución de eventuales inquietudes y reflexión y oración. Y 5, trabajo de campo y entrenamiento. Capítulo 1, versículos del 1 al 17, sección 1, 2 y 3. Ese es nuestro componente temático. Y los objetivos de la carta a los romanos en la cartilla página 1 son: A, explicar las características y estructura general de la carta. B, comprender las doctrinas básicas expuestas en la carta. ¿Cuáles son esas doctrinas básicas? 1, condenación. 2, salvación. 3, santificación. 4, glorificación. Y 5, salvación de los judíos. Numeral C, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano. Bueno, mis hermanos, le damos paso a nuestro hermano Cristian para que continúe la enseñanza de hoy. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Amén, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos los compañeros que hoy se encuentran allí atentos y comprometidos con toda esta causa y toda esta enseñanza. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a continuar entonces desarrollando la carta preciosísima a los romanos. Bueno, entonces en la clase pasada estuvimos mirando acerca de la doctrina de la condenación y comenzamos con el incrédulo pagano. Y estamos desde el verso 18 en adelante hasta el 32 desarrollando el siguiente bosquejo que aparece allí en pantalla en la diapositiva número 4. El hombre es inexcusable ante Dios, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Segundo, consecuencias de la idolatría, Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28. 3, perfil del hombre pecador, del versículo 29 al 32. Entonces venimos trabajando entonces en la doctrina de la condenación y sus consecuencias. Y aquí Dios a través del apóstol Pablo en su palabra nos enseña que a través de estos pasajes precisamente él está desarticulando la estructura mental, esos patrones de pensamiento que llevan a la persona a autojustificarse y de esa manera identifica 3 prototipos de corazones que tienen esa estructura, que le llevan o al paganismo, le llevan a la moralidad o le llevan a la religiosidad. Entonces, venimos trabajando y venimos desarrollando y aprendiendo acerca de cómo Dios nos muestra el estado de la humanidad en general y nos muestra desde la base de estas 3 prototipos de personas que hay en el mundo, y todas ellas necesitan ser justificadas solamente por la obra consumada por Cristo en la cruz, su sangre y la fe en su sangre preciosa para justificarnos. Entonces estas personas necesitan de un Salvador, no importa si están o no en iglesia, necesitan del Salvador, tienen eso en común. Y entonces también estas personas, a pesar de que muchas de ellas han tenido confrontación, conocimiento de que tenemos un Dios aún en la naturaleza, se resisten al Dios Todopoderoso. Entonces vamos a seguir en la diapositiva número 5, vamos a seguir allí trabajando en el versículo, bueno, leamos la carta a los romanos desde el versículo 1 para rememorar y seguimos trabajando donde quedamos hace 8 días, que fue el verso 24. Entonces, capítulo 1, siempre vamos a estar allí por estos tiempos. Venimos desarrollando el capítulo 1 y la salutación la tenemos allí, entonces, en la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera sección, salutación. Segunda sección, el deseo de Pablo de visitar Roma a partir del versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, se multiplica por todo el mundo, es notoria, porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la sección número 2. Sección número 3, el poder del evangelio. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de Dios, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la sección número 3 y llegamos a la sección número 4, en la cual nos encontramos en la carta del capítulo 1, la culpabilidad del hombre. Dice verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ojo con esa palabra, de modo que no tienen excusa, no tienen justificación ni autojustificación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos con los que las practican. Entonces, compañeros, podemos decir entonces, desde el verso 18, venimos trabajando la ira de Dios contra el pecado. ¿Qué podemos decir entonces de
ese versículo 18 para traerle a memoria, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Recuerde esas tres palabras claves de este versículo 18. La primera, impiedad. La segunda, injusticia. La tercera, detener. Recuerde esas tres palabras claves en este verso 28, por lo cual la ira de Dios se revela desde el cielo contra la humanidad. Entonces, la impiedad, recuerde, lo contrario a la piedad. La piedad, práctica vivencial de los elementos esenciales del evangelio. Es decir, cuando la persona vive practicando los mandamientos de justicia, condensados en la ley de Cristo. Entonces, si la persona vive en oposición a los mandamientos de justicia, esa persona está viviendo en la impiedad. Contra tal, el juicio de Dios, la ira de Dios, se revela desde el cielo. Asimismo, el injusto, dice, e injusticia de los hombres. Quiere decir que injusticia está hablando de una persona que todo le parece injusto. Está hablando de una persona que se autojustifica. Está hablando de la justicia del hombre, la propia justicia del hombre, su propio razonamiento para decir por qué no necesita de Dios, por qué no necesita el Salvador. Esa persona es injusta, injusticia a los hombres. Se envanecieron en su propio razonamiento para no recibir el evangelio que le rescataba de las tinieblas. Dice que detienen con su propia autojustificación la verdad de Dios. Ahí está. Entonces, el verso 18 podemos decir, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Aquí le estoy leyendo el mismo verso 18 con la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Mire que usa pecadores y perversos directamente, que detienen la verdad con su perversión. Vamos a ver si alcanzamos a mirar esa palabra muy bien. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, que Dios se lo manifestó. El verso 19 está diciendo, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente en toda la naturaleza, en todo lo creado, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, verso 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces aquí sigue diciendo el verso 20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, ¿sí? Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es decir, que eso no les va a servir de argumento para declararse justos en ninguna manera. Listo. Verso 21. Estoy haciéndole como un repaso de lo que ya hemos visto en otras clases. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el verso 21. Entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Es decir, ellos mismos decidieron, tomaron la decisión de no adorarlo como el Dios único y verdadero. En cambio, comenzaron a inventar, ojo con esto, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, fueron entregados a ello. Dice entonces el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué quiere decir eso? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, insensatos, porque a esa manera de pensar fueron entregados, porque decidieron no darle gloria a Dios, sino a la creación, dice el verso 23, y cambiaron ellos mismos en su raciocinio, en su propio parecer, en su propio pensamiento, determinaron de corazón voluntariamente cambiar la gloria de Dios incorruptible, es decir, la gloria de Dios inmortal, poderosa, gloriosa, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Verso 23, este verso en la Nueva Traducción Viviente dice, y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso,
rindieron culto a los ídolos. Ojo que aquí ya empezamos a introducirnos en la idolatría, como la raíz, ¿no? Como el origen de todo esto que nos está permitiendo el Espíritu Santo identificar en el estado de este pueblo de Roma. Ojo, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, aves, animales de 4 patas y reptiles. Bueno, hasta ahí quiero que se enfoque también en un momentico en la diapositiva número 5 que está aquí en la pantalla. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible en aves, cuadrúpedos y reptiles. Aquí hay 4 ejemplos, pero hay muchos más. Hay muchos más por toda la tierra, ¿sí? Esto que estamos leyendo del estado de estas personas en Roma, estos corazones, ya eso está multiplicado 1000 veces más, podríamos decir, en toda la tierra. Y comenzamos, el hombre, ahí aparece en el primer cuadrito, el hombre, la reina de los ángeles del catolicismo romano. Ahí tenemos entonces el desarrollo de la idolatría en las diferentes denominaciones religiosas. Segundo, ave, Horus, de los egipcios, era el dios de los egipcios. Cuadrúpedo, un ejemplo de cuadrúpedo, la vaca sagrada del hinduismo. Ellos veneran esa vaca como a Dios y le rinden culto y le queman cosas y sacrifican cosas a esa vaca y le atribuyen milagros, le atribuyen cosas en la cultura del hinduismo. Y tenemos el reptil Kukulcán de los mayas. Bueno, estos son como 4 ejemplos de este tema tan importante que se empieza a desarrollar aquí como lo es la idolatría, donde da origen a todo el paganismo y a toda la perversión y de la degradación de esa generación y fueron entregados a mentes reprobadas. Bueno, entonces vamos adelante. Aquí identificamos una gran raíz en el problema que se empieza a gestar. Ya el estado de estas personas, de este pagano incrédulo, tiene un origen y es la idolatría, un gran pecado destacado en la palabra de Dios, y ellos simplemente determinaron en su corazón dar culto a otras cosas creadas y no al Dios creador. Listo. Sexta diapositiva. Quiero que esté ahí pendiente, muy pendiente de la pantalla, compañero, compañera, porque entramos al verso, entonces, verso 26. Quiero devolverme un momentico. Bueno, devolverme no, seguimos leyendo. 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí quedamos hace 8 días. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones. Ahí estábamos haciendo una referencia a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Vuelve y nos repite, pasiones vergonzosas y hechos vergonzosos. Empezó en una pasión, en una emoción desestabilizada, y terminó en un hecho, en una acción vergonzosa, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, hasta ahí leemos esa parte. Y quiero decirle en el verso 26, entonces, aquí tenemos en la diapositiva número 6, el alto costo del pecado. A, inmundicia, verso 24. B, pasiones vergonzosas, del 26 al 27. Y C, mentes reprobadas. Entonces aquí el pagano incrédulo siempre está como en su esencia lleno de percepción de injusticia, está amargado, está en enemistad con Dios, suprime la verdad de la palabra, la ignora y se distingue porque la rechaza, pervirtiéndola en muchas ocasiones. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta estos 3 puntos principales: inmundicia, pasiones vergonzosas y mentes reprobadas. Pasiones vergonzosas. Voy a devolverme un momentico.
Bueno, a la diapositiva número 5. Tenemos ahí el cuadrúpedo, la vaca sagrada del hinduismo. Tenemos la ave Horus de los egipcios. En estos dos se distinguen por el culto pagano que estuvimos estudiando en clases atrás, donde ellos cometían toda clase de perversidades y tenían también prácticas sexuales. Entonces, para que recordemos que esos dioses en el tiempo antiguo todos estaban vinculados en un 90% a los dioses, eran dioses de la fertilidad, muy asociados a esa parte sexual, y los cultos y la purificación que hacían en esos cultos paganos de adoración era en las relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres y todos contra todos. Terminaban siempre en orgías. Bueno, entonces quedamos aquí. Diapositiva número 7. Venimos trabajando en esta cartilla, página 10. En las razones de la condenación de los incrédulos paganos, estamos del verso 18 al 23, lo terminamos de ver, detener la verdad, ignorar la revelación natural, cambiar la gloria de Dios. Ahora, resultados de la condenación, que es lo que estamos desarrollando, entregados a la fornicación, entregados a la perversión y entregados también a una vida depravada. Bueno, denme un momentico. Bueno, entonces el verso 24 y 25 ya lo venimos desarrollando. Entonces Dios los abandonó, los entregó. Bueno, usted quiere hacer lo que le da la gana, haga lo que usted quiera. Y Dios los abandona a esa manera de pensar. No es que Dios los haya vuelto así, no, ellos ya eran así, le aclaro eso, ya eran así, y Dios simplemente ya no los estorbó más, ya no los redarguyó en su corazón, y ya siguieron haciendo lo que mejor les parecía. Entonces ya ellos se defienden como puedan y quedan en condenación. Entonces, para que hicieran todo tipo de cosas vergonzosas que deseaban en sus corazones. Entonces fueron entregados a sus pasiones, a sus deseos, a esas emociones desestabilizadas. Y el que es entregado a las pasiones vergonzosas, a las pasiones y a los deseos del corazón, esa persona toda cosa la ensaya. Por eso es que llegan a la degradación. Ya entonces no es suficiente fornicar con cualquier persona sin tener compromiso, sino que ahora la perversión los lleva a mirar a personas de otro sexo, a ensayar, o los lleva a ensayar con animales. Entonces la cosa como que va empeorando, y esas son consecuencias de esta condenación. La persona no va a mejorar, sino que la persona va de mal en peor delante de Dios. Y sigue creyendo que está bien, sigue creyendo que todo le sale bien, está cauterizada su mente. Entonces, resultados y consecuencias de la condenación: fueron entregados a la fornicación y fueron entregados a la perversión. ¿Qué diferencia hay entre la fornicación y la perversión? Entonces, en la fornicación es todo acto sexual inmoral entre dos personas que se ha tipificado como pecado, como no estar casado o estar casado y tener sexo aberrante. Y la perversión ya es cuando la persona se va al homosexualismo, se va al lesbianismo, se va al bestialismo. ¿Me hago entender? Pero entonces la fornicación no solamente la encontramos en la parte sexual, la fornicación también habla la Biblia, te lo voy a mostrar en un momentico, en Hebreos capítulo 15, Hebreos capítulo 15, perdón, capítulo 12, versículo 15, perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahí hay una raíz de amargura. No sea que haya algún fornicario. Aquí esta palabra fornicario es muy importante, porque el fornicario no solamente está basado en la parte sexual, sino aquella persona que vende sus principios, que teniendo una naturaleza santa,
porque Dios lo está haciendo santo, tiene un llamado de Dios, está en el camino de Dios, con su nombre escrito en el libro de la vida, habiendo nacido de nuevo, es posible que una persona, por una raíz de amargura, le estorbe y esa persona venga a ser una persona que termina perdiéndose. Y mire cómo la fornicación en ese concepto es vender lo que se le dio gratis. Ojo con ese concepto, vender lo que se le dio gratis. Y mire que esto está asociado a lo que nosotros recibimos. Lo recibimos gratuitamente. Fornicación estamos hablando. Vender lo que se le dio gratis, sus convicciones, sus principios. Y se prostituyó. Aquí dice prostituto, fornicación, prostituto. Mentira contra la verdad, inmundicia contra la santidad, fornicación. Todo eso abarca lo que es la fornicación. Lo que no le costó nada, lo puede perder. ¿Por qué? Porque la persona lo menospreció. Lo menospreció. Eso es lo que pasó aquí con Esaú. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Mire que lo colocaron de ejemplo, como referente de un fornicario, y estudiamos la palabra pagano, ¿se acuerda? Profano, que significa también pagano, mundano, hombre natural del mundo. Y mire cómo lo ponen de referente como fornicario y profano, y sigue diciendo como Esaú, que por una sola comida, puede ser una sola noche con alguien, puede ser un acto donde a pesar de tener unos principios, a pesar de tener una nueva naturaleza, esa persona por algún deseo, por algún anhelo, por alguna emoción, deja a un lado su naturaleza divina y se va a darle rienda suelta a ese deseo desestabilizado que tiene. Y dice que por una sola comida vendió la primogenitura. ¿Y qué sucedió? Consecuencias. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar, la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bueno, hasta ahí le voy a dejar porque la fornicación es un tema bien especial. Sabían que, por ejemplo, no podían adorar dioses el pueblo de Israel y sin embargo los adoraron. Fueron señalados o de alguna manera reprendidos por Dios como fornicarios. Fornicaron, la fornicaria Israel, cuando ellos adoraban a Baal. Sí, ellos tenían conocimiento del Dios verdadero, fornicaron. Fornicación, perversión en el libertinaje se convirtió en libertinos, licencia para pecar. ¿Sí? La libertad que Dios les había dado de tener muchas cosas gratuitamente, muchos beneficios, lo llevó a esa infidelidad. Dice, tomar la libertad para hacer lo malo. Concepto de fornicación. Listo. Cuando yo también trafico y comercializo, por ejemplo, cuando cojo una mujer del mundo y como me gustó, en mis deseos, en mis pasiones, entonces la empiezo a traer a la iglesia, como para justificarla, como para, eso es comercialización, traerla para poder entonces estar con ella, casarme con ella. Eso también es un gran ejemplo que es muy común en la congregación de los santos, donde traemos cosas del mundo y queremos hasta convertirla con tal de nosotros satisfacer ese deseo que tenemos en las emociones y en el alma. Entonces, hasta ahí le voy a dejar esta parte de la fornicación y entonces sigue diciendo que fueron entregados entonces también a la perversión. Los perversos, perversión, pervertidos son los que practican precisamente la perversión. Estos personajes, los pervertidos, son aquellos que no les bastó simplemente con la fornicación. De la fornicación fueron engranados, entregados a una mente reprobada y entonces fueron llevados ya entregados a esas emociones desestabilizadas. Ojo que las emociones, mis hermanos, están en el alma y eso cuando gobierna, eso lo lleva a uno a ensayar todo tipo de cosas. Si tiene un deseo desestabilizado y a eso agréguele codicia y a eso agréguele el orgullo que está en la carne, que está vivo ahí, que está ahí gobernando en ese ser, en esa persona, que está ahí gobernando, entonces lo lleva no solamente ya a fornicar, sino que la fornicación pasa a ensayar todo tipo de cosas.
Y ahí es donde se engrana con la homosexualidad, con el lesbianismo, el bestialismo, y eso es lo que hace referencia a la palabra perversión, ¿sí? Practican todo tipo de cosas perversas. Bueno, entonces los entregó 38-60. Dios, rendirse, ceder. Dios permitió ese pensamiento en el cual ellos deseaban vivir y ellos entonces siguieron dándole rienda suelta a todo este tipo de cosas. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ojo con ese verso 26, porque el verso 26 dice pasiones 3806 de el griego. Recuerde que para los hermanos que están estrenando la concordancia Strong, gloria a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento lo van a encontrar en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Van a buscar todos los conceptos de las palabras del Antiguo Testamento en el hebreo y todas las palabras del Nuevo Testamento lo van a buscar en la parte de la concordancia Strong que dice el griego, para que siempre lo tengan presente. A veces hay que buscarlo en los dos o a veces se da que es la misma palabra, pero siempre hay que ir específicamente a alguna de estas dos referencias según sea el libro que esté estudiando, sea del antiguo o sea del nuevo. Pasiones 3806, sufrimiento, desordenado, concupiscencia, vergonzosas 3802, es entrampar, figurativamente sorprender, del 3803. Ojo con esa parte porque aquí las pasiones vergonzosas, entonces, a lo cual fueron entregados, como lo dice el verso 26, estos paganos incrédulos, entonces ya ellos van y las mujeres cambiaron el uso natural que es con el hombre y se fueron con otras mujeres. Eso está pasando hoy en día y hay muchos casos que me he dado cuenta, donde ya entonces la mujer no engaña al esposo con otro varón, sino que la engaña es con otra mujer. Y está pasando también al revés, ya el varón no deja a la mujer, a la esposa, por otra mujer, sino que lo deja por otro hombre. Entonces hasta allá ha ido degradándose de alguna manera el mundo. Estamos hablando del mundo, de la sociedad de allá, del mundo en el cual nos encontramos. Ahora estamos en el reino de los cielos, gloria a Dios. Pero mire cómo dice el verso 26 en la nueva traducción viviente. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y mire que empieza a detallar, aún sus mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Todo esto está enfocado en la relación sexual. Dice, aún sus mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Así está el verso 26. Y mire lo que dice el verso 27. Los hombres por su parte, eso es de lado y lado igual, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones, ardieron, trae esta nueva traducción viviente para que nosotros aclaremos allí, ardieron en pasiones. Mire cómo las emociones desestabilizadas, llena de pasión, una emoción desestabilizada es una pasión irrefrenable, ya no la detiene nada. Ardieron en pasiones unos con otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas, ambas cosas fueron entregados a pasiones vergonzosas y de ahí pasaron a las acciones vergonzosas. Vergonzosas porque estábamos delante de un Dios santo. Delante de un Dios santo, todas esas cosas son abominables para él, son abominación para él, les causan vergüenza. Entonces dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas con hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Qué consecuencia vemos aquí? Perdón, que se ve tanto en el fornicario, en el perverso y en el depravado, que son entregados también a las consecuencias de esa forma de vida. ¿Y cuáles son las consecuencias que vemos hoy en día? Las enfermedades infectocontagiosas, las enfermedades como el VIH y todo tipo de enfermedad de transmisión sexual ha aflorado en el juicio y en todo lo que han sido entregados estas personas a la consecuencia propia de su extravío. Entonces, para que ustedes, compañeros, tengan en cuenta esa parte. Punto número 3, entregados a una vida
depravada. Fueron entregados a una vida depravada. Aquel que estando infestado de toda injusticia, sigue diciendo el verso 28. El verso 28 sigue diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ojo con eso, no aprobaron en tenerlo en cuenta en su vida para nada. Es decir, que de alguna manera hubo un rechazo, hubo un menosprecio, y dice, Dios los entregó, los dejó que hicieran lo que ellos querían, ya no los estorbó más, ya no los redarguyó en su corazón, Dios se apartó porque los rechazaron, los entregó a una mente reprobada, es decir, que Dios no aprueba, para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Ahí es donde vamos a detallar un poquito. El depravado es una persona que está apartada de toda bondad humana, sin amor natural, y no estima a sus hermanos en sangre, ni a sus hijos, ni le importan estos. Ve el mal ajeno y no le duele, no siente nada. Y siempre es como si no sintiera el dolor de los demás. Es sin afecto natural. Entonces, muy importante que miremos aquí, verso 28, atestados, hacer repleto, atiborrar, rellenar. Entonces estas personas estaban atestados, estaban rellenos, repletos. Este incrédulo pagano está repleto, atiborrado, es lo que está diciendo este verso 29, estando atestados de toda injusticia. Y ahí empieza a desarrollar, diapositiva número 8, empieza a desarrollar las características, los rasgos del incrédulo pagano. Entonces, ¿qué lo distingue a ese incrédulo pagano? Que está atestado. Pero primero dice, hacen cosas que no convienen, cosas que no le convienen a él mismo. Claro, cuando tiene una relación sexual prohibida, perversa, pervertida, las enfermedades infectocontagiosas, a eso ha sido entregado, eso no le conviene, lo va a destruir, claro, la ira de Dios se revela desde el cielo contra esa persona. Entonces, le queda poco tiempo, no ha pasado nada por misericordia de Dios, de pronto alguien le va a predicar y va a transformar su vida, ha pasado con muchas de esas personas. Entonces, pura misericordia de Dios que no ha sucedido cosa alguna, estando atestados, llenos, colmados, repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿De qué están atestados? De injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Viven llenos, tercero, de envidia. Se distingue porque viven llenos de envidia, celos, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Mire que es todas las obras de la carne, pero de manera como dice el concepto de atestados del 41-37 que les leí, a ser repletos, atiborrados, rellenos. Imagínense el estado de la humanidad hoy en día. ¿Cómo estaremos hoy en día? Para que nos dimensionemos, la obra de Cristo es algo impresionante. Un Dios santo, se ensució prácticamente la mano para sacarnos del mundo. Y eso es lo que tenemos que valorar en la obra que Cristo consumó en la cruz. Ese amor que Dios tiene para ver ese estado, y Él siendo tan santo, ¿cómo pudo meter la mano en el mundo, hermanos, y sacarnos de allá? Y aunque de pronto no practicábamos muchas de esas cosas, de que teníamos muchas de esas cualidades, hay que irlo a reconocer sinceramente, porque eso es real. Dios no miente, Dios es veraz y Él nos conoce los corazones. O sea que eso hay que ir a confesarlo tal cual como es, como lo estamos identificando. Viven llenos de envidia, homicidios. Aquí la palabra homicidio, conforme la ley de Cristo, el que aborrece a su hermano, el que se ha enojado con su mamá, con su papá, ha cometido homicidio, según la ley de Cristo. Entonces, si usted alguna vez se enojó tanto con su mamá o se enojó tanto con su papá o con alguno de sus autoridades, entonces es homicida. Si usted se enojó con su mamá, matricidio; si se enojó con su papá, parricida. Entonces, así es como yo tengo que declararme culpable e ir a confesarlo, porque ese es el estado de la persona que de pronto iba a accionar contra su papá, que lo vio haciendo algo malo y le iba a dar, o con su mamá. Hay que investigar cómo la Biblia le llama
a esa persona, porque con el hecho de yo tener la intención o el hecho de yo enfrentar, yo estoy cometiendo un homicidio según la ley de Cristo. Entonces es algo muy trascendental que nos va a llevar al reconocimiento sincero, tal cual como Dios ve lo que hicimos, y así mismo debemos de confesárselo en su presencia. Contiendas, engaños, malignidades. Cuarto, son murmuradores. Ojo con eso. Si nosotros siendo cristianos, entonces hablamos de nuestro compañero, de nuestro hermano, de los ministerios, de los pastores o del que sea, estamos sentándonos en silla de escarnecedores. Y sentarnos en silla de escarnecedores se distingue por eso, porque es una murmuración, un concierto para murmurar, por decirlo así. Entonces, tenemos rasgos, siendo cristianos, teniendo el nombre escrito en el libro de la vida, llenos del Espíritu Santo, podemos manifestar alguna de estas cosas. Claro que sí. Por eso Dios las dejó ahí, porque para nuestra enseñanza se escribieron y para que la identifiquemos y la confesemos sinceramente en la presencia de Dios. Murmuradores, eso acobija muchas cosas, mi hermano, siendo cristianos. El apóstol Pablo está siendo usado por Dios para hablarle a una iglesia en Roma. Iba a pedir una ofrenda y él primero destapó toda esos prototipos que estaban ahí cobijados en la iglesia y los empezó a describir tal cual como son en sus corazones. Ese es los dones de revelación para poder dar una buena consejería. Los llevó a convencerlos de su estado. Entonces es muy importante la murmuración. Investiguemos, compañeros, porque muchas veces hemos hablado hasta del hermano que cayó o se fue o se dividió. Hemos hablado y eso es murmuración aquí en cualquier parte. Y eso nos sigue dividiendo, claro que sí. ¿Cómo pasa eso en la obra del Señor? Estamos murmurando también contra Dios y su obra. Ojo que estamos delante y trabajando en la esposa del Cordero. Ojo cuando hablamos de alguna iglesia, algún ministro. Abstengámonos de eso, compañeros. Abstengámonos de eso. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 4 características, rasgos para identificar el incrédulo pagano, o si de pronto hay alguna de esas estructuras, alguno de esos patrones de pensamiento, de pronto la tenemos nosotros, identifiquémosla. No se preocupen que cada una de estas palabras la vamos a desarrollar con la concordancia, vamos a buscar su concepto, vamos a buscar su origen, su etimología, y vamos a buscar también sus sinónimos. Me ayudan muchísimo los sinónimos a apoyarme en la concordancia Strong, y los sinónimos también me siguen ampliando el panorama del entendimiento y nos va a ayudar mucho a todos a trabajar con cada una de estas características y a mirar si es que nosotros las teníamos y de pronto estábamos sanos, como dicen los muchachos, para poderla llevar a lo que Cristo nos vino a dar, la libertad a través de la confesión. Entonces, vamos a seguir trabajando en esta diapositiva 8. Quiero pasar a la siguiente diapositiva para que, por favor, no se desconecten, porque hoy les quiero pedir que al menos unos 15 minutos más después de las 8 para hacer el trabajo de campo. Es algo muy sencillo. Vamos a escuchar las instrucciones. Es algo muy sencillo y vamos a seguir en ese entrenamiento. Ya lo que hemos aprendido, Dios ha hecho cosas en nosotros y nos va a ayudar a desarrollar este trabajo de campo. Aunque sencillo, necesitamos que todos estemos allí, por lo menos hasta las 8:15. Vamos entonces a la diapositiva número 9. Aquí la maestra Marielli me va a apoyar en esta parte. La maestra nos va a compartir algo acerca de este proverbio y ya regresamos con las instrucciones para el trabajo de campo. Adelante, maestra Marielli. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Bueno, tenemos allí en pantalla Proverbios capítulo 8, versículo 17, y dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y vemos allí una promesa de parte de Dios, y es que lo vamos a encontrar. Pero esto requiere de una acción por parte de nosotros, y es buscarlo temprano, es decir, buscarlo pronto, buscarlo a tiempo. Y no solamente allí en la madrugada, cuando tú o yo nos levantamos a tener ese tiempo de intimidad y de devocional con Él, sino a tiempo, antes de cualquier decisión que tengamos que tomar, podamos pedir la guía y consultar cuál es la voluntad de Dios en esas decisiones que debemos tomar.
Bueno, gloria a Dios. Mientras vuelve la compañera Marieli, ya analicemos este versículo, compañeros, porque es trascendental en todo lo que estamos trabajando. Es trascendental. Adelante, maestra. Perdón. Bueno, entonces podemos ver allí la manifestación de dos componentes que como hijos de Dios debemos tener, y es el ser y el hacer. El ser, somos hijos de Dios y amamos a nuestro Padre Celestial, y eso nos lleva a una acción, al hacer, y es buscarle a Él temprano, en todo momento, a todo tiempo, en todo tiempo. Entonces podemos concluir allí con 4 principios, que serían: primero, mi comunión con Dios se fortalece cuando lo busco de manera prioritaria. Segundo, Dios siempre nos corresponde en nuestra relación con Él. La palabra dice que Él nos anhela celosamente. Tercero, Dios es un Dios de relaciones estables, no de experiencias temporales o emocionales, como de pronto podemos ser a veces los seres humanos. Y cuarto, los que le buscan, le encontrarán. Hay una garantía, como les decía al principio, hay una promesa, y es que Él se va a dejar hallar. Entonces, quiero que tenemos allí un tiempo de oración delante del Señor, diciéndole: Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque aquí estamos buscándote, Señor, cada día más, porque tu palabra dice que tú amas, Señor, a los que te aman. Nosotros queremos ser esos hijos tuyos que te amamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, precioso Dios del cielo, y que cada día buscamos de tu presencia, así como estamos en este momento, Señor, unidos, poderoso Dios del cielo, para aprender más de ti, para conocer, Señor, tus designios, para conocer tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Precioso Rey, estamos aquí, Padre eterno, delante de ti, bendito Dios. Señor, y te pido que cada día tú te reveles a nuestra vida, que nos guíes, Señor, en cada paso que vamos a dar, sea siempre direccionado por tu Espíritu, precioso Dios del cielo, para que, como dice tu palabra, habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Señor, y que podamos estar arraigados, podamos estar cimentados, Padre, en tu amor, poderoso Dios, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice tu palabra, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, Señor, la altura, precioso Dios del cielo, y podamos conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y podamos ser llenos, Señor, de toda la plenitud tuya, bendito Dios. Y necesitamos conocerte cada día más, necesitamos que en nuestro corazón haya ese anhelo, haya ese deseo, Padre, de poder pasar tiempo contigo, Señor, de poder poner en práctica, de poder, Señor, meditar en cada una de estas enseñanzas, Señor, de poder identificar aún en nuestra alma las situaciones que están allí, poderoso Dios del cielo, y poderlas llevar, Señor, a ti en reconocimiento, en confesión, buscando cada día tu presencia, buscando el hacer tu voluntad. Gracias, bendito y poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, maestra. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Entonces, compañeros, denme un momento. Bueno, como ustedes saben, toda enseñanza siempre vamos a tener como un examen, una prueba, y esa prueba nos va a poner en un campo de entrenamiento. ¿Cuál es nuestro campo de entrenamiento? Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 1 al 17, sección 1, 2 y 3. Recuerden, segunda de Timoteo 2, 5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha
legítimamente. El atleta, usted sabe que de muchas cosas se abstiene. Cuando está entrenando, de muchas cosas se abstiene. Y el atleta se distingue porque él es disciplinado, esforzado y se enfoca en la meta. Se enfoca en la meta. Bueno, dichas esas palabras, entonces quiero, deme un momento, voy a presentarle un momentico. Deme un momento más. Para darle las instrucciones para que trabajemos entonces. Ya solamente necesitamos enfocarnos en el capítulo 1, del versículo 1 al 17, que es lo que vamos a desarrollar. Y entonces, tenga en cuenta tres cosas, amado compañero, tres cosas que empecemos Dios mediante a practicar hoy. Tres cosas indispensables. La primera, leamos detenidamente. ¿Sí? Quiero que usted se enfoque en esa parte. Leamos detenidamente. Segundo, no decida apresuradamente. No. Hay gente que apenas lee, se emociona y dice, ¡ay, la tengo! Ya sé cuál es. No decida con el corazón, no decida con las emociones. Si decides así, estás decidiendo con lo más engañoso, con el corazón. No lo hagas. Te recomiendo que reflexiones. La reflexión entonces me lleva a pensar bien las cosas. Y reflexionar me lleva a conectarme con la parte del ser, o no, con la dimensión del ser, el espíritu, que es la que es guiada por Dios, que es la que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ya no voy a tomar decisiones a la ligera, sino que voy a empezar primero a leer. Segundo, a reflexionar. Tercero, a analizar. Y cuarto, ahora sí voy a decidir. Claro que tengo que decidir, pero mire que es diferente. Me voy a tomar un tiempo, un espacio, miro bien, leo bien, tranquilo, sereno, que me permite estar tranquilo para que el Espíritu Santo me lleve a una meditación correcta, me lleve a un análisis y yo pueda tomar una decisión en el Espíritu. Pero emocionado, que porque la cogí de una, no. Mi hermano, mi hermana, no lo volvamos a hacer de esa manera. Si no, vamos a reflexionar. Listo. Tercero, no deje que nada le quite la paz. No hay cosa que Dios le vaya a colocar que usted no pueda hacer. No. Hay que desarticular ese patrón de pensamiento. Dios siempre nos va a edificar, siempre nos va a enseñar, siempre nos va a acompañar, siempre va a estar con nosotros en todo lo que hagamos y emprendamos en su obra. Bueno, dichas esas palabras, en la pantalla hay un formulario de registro. Ya se lo voy a enviar. Deme un momento al grupo. Deme un momento. Lo acabo de enviar al grupo, ahí lo pueden ir revisando. Y en la pantalla, entonces, ahí hay que poner en el formulario el nombre completo. No nos vamos a demorar, la verdad es que solo es de seleccionar. La primera pregunta, te hacen una pregunta, léala bien, siempre nos lleva la Biblia al capítulo 1, no nos vamos a mover de ahí. Nos va a dar siempre el versículo en el cual nos debemos enfocar para responder. Hay una sola respuesta correcta de las opciones que me dan, para que usted lo tenga en cuenta. Escuche, hay una sola respuesta correcta, perdón, de las opciones que me dan. Hay 9 preguntas de selección. Hay una sola respuesta correcta. Bueno, en la respuesta número 10 es en la que de pronto sí te puede llevar algunos minutos más para usted digitar allí, escribir ya su meditación personal. ¿Qué enseñanza te deja el capítulo 1, versículo 1 al 17 de la carta a los romanos respecto de lo que aprendió? Por favor, explique su respuesta.
Esa es la única que de pronto te va a llevar un poco más de tiempo y vamos a iniciar en este momento. Yo no voy a cerrar la reunión. Si usted sabe irlo desarrollando mientras estamos allí conectados, hagámoslo. Pero si usted ve que no pudo al abrir el formulario y que porque tenía que salirse, bueno, se sale. Pero me voy a quedar aquí por si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta. Si tiene algún problema, por aquí también lo voy a resolver. Me voy a quedar aquí. Y entonces vamos a usar, aquí ya son las 8:04. Vamos a trabajar entonces hasta las 8:15. ¿Listo? A las 8:15 cerramos el formulario. Entonces, la Biblia, capítulo 1, y no se aparte de allí. Iniciemos, compañeros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí voy a estar de todas maneras. Iniciemos.
compañeros, ampliamos el término hasta las 8:25. Ampliamos el término 10 minutos más hasta las 8:25, ¿vale? Son las 8:10 y 11 minutos apenas, pero vamos entonces hasta las 8:25. Lea bien y revise bien. Continuemos. Perdón, compañeros, aclaramos de que este taller es individual, este trabajo de campo, porque sé que hay varias parejas entre nuestros compañeros. Sé que son una sola carne, pero cada uno va a hacer su respectivo registro de manera individual. Eso es. Continuemos.
Nuestros compañeros que ya terminaron, los hermanos Luis Fernando González, Marta Inés Salguero y Maritza Cristina, muchas gracias por haber participado. Si gustan retirarse, lo pueden hacer. Tengamos presente que el jueves tenemos reunión y jornada de oración e intercesión por la vigilia del día viernes. Bendiciones en Cristo Jesús. Los que van terminando pueden irse saliendo. Amén. Bendiciones para todos. Amén, maestro. Nos quedan 3 minuticos para los que faltan. Una vez terminen, pueden y envíen, pueden verificar de una vez la nota que estamos calificando de 1 a 10, 10 puntos, donde 10 es la máxima nota. Bueno, 3 minuticos más. Hermano Cristian.
Hermano Amén, Cristian. amén. Sí, mi hermana, bien pueda. Ya Dígame. lo envié, ¿ya llegó? Ya le llegó, mi hermano, ya lo envié. ¿Me habla Luz Milena Alonso? Sí, yo le di enviar. ¿Y usted pudo ver su nota ahí? No, no la ¿O veo. no le- Ah, bueno. Aquí estoy mirando y todavía no aparece su envío. Oh, Dios. Siempre me pasa lo mismo con eso. Hermano, muy Sí. buenas noches. Yo ya envié mi ¿Cómo es su evaluación. nombre? Luzari Merchan. Merchan. Ujú. A mí ya me llega un Sí, correo señora. diciendo, sí, de Ah, bueno. verificación. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Amén. Amén, maestra. Muchas gracias a usted. Sí, les debe llegar el correíto y también les debe de permitir ver la nota. Esa es la señal de que ya está bien enviado y que fue registrado. Bueno, entonces siendo las 26 ya. A mí no me hermano llegó, Pablo, hermano. Hermano Cristian, Dios le ¿cómo? bendiga. Mío sería que llegó Marta Ñañez. A mí no me llegó. No, mi hermana Marta no le ha llegado todavía. Y si no le ha llegado el correo ni Ya han lo podido ver la envié, nota es porque no lo he enviado. O lo envió, pero ya lo envié. Yo también le di enviar. Hermano Cristian, ya yo le envié. Bendiciones. me habla Cielo. Maestra, Sí. sí llegó el suyo. Ya llegó el de Cielo, llegó el de Liliana, el de Ademir, el de Diana Argote, el de Clara Patricia, Ignacio Reyes, Ludari Fori, Claudia Victoria, Homero Narváez, Yuli Magali, Johnny Moreno, Laura María, Sonia Riascos, Ludari Merchán, Yamile Madrid, Elsie Labrada, Marieli Vivas, Yolanda García, Maritza Cristina, Marta Inés Alguero, Luis Fernando González, Cristian Copete. Estos son los que han llegado. Hermano, entonces, ¿qué Bueno. hago ahí? Usted lo tiene digitalizado, tómele un pantallazo y me lo manda. ¿Listo? Ahí lo tiene en el celular, tómele un pantallazo y me lo envía. Voy a Hermano, mirar. la nota, hermano Cristian. Ahí en el mismo sistema, usted cuando le dio enviar, le debe haber aparecido verificar puntuación o verificar nota. Ah, Y también le llega su correo. hermano Cristian. Y también le llega su Hermano correo. Cristian. Bueno, muchas gracias, Sí. hermano. Dios le Habla bendiga. Amén. Hermano Cristian, habla Jensi. ¿Será que el mío ya llegó? Voy a verificarle, maestra Jensi. Sí, señora, ya llegó. Jensi Carolina. Ah, listo. Revise, Bueno, sí, revise pero no su me correo. mencionó, entonces. Listo, Revise sí, el ya me correo. llegó la nota. Bueno, listo. Hermano, ahí lo volví a mandar. ¿Ya llegó? Luz Milena Alonso, ya llegó. Sí. Ah, bueno, mi hermano. Verifique que le haya llegado la nota y el correo, ¿vale? Bueno, ya voy a mirar. Aquí dice. Marta Ñañez, ya te llegó. Ya quedó el registro. Sí, ya, hermano. Sí, hermano, ya. Ay, ya. Hermano Cristian, donde dice puntos totales, ¿cierto? Sí, señora. Sí, total de puntos. Ay, muchas gracias. Hermano, ya Dios les bendiga a ya todos. llegó.
Gracias. Amén. Dios les Listo. bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga en Excelente Cristo noche. Jesús. Muchas gracias. Gracias por Dios participar. les bendiga en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. El Señor les bendiga en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. Una buena noche. Amén, maestra. Igualmente. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Amén, maestra. Muchas gracias.